próximos a estar celebrando una luna llena en el eje de Géminis y Sagitario. Esto va a pasar este 4 de diciembre. Estamos a prácticamente 3 días de empezar a celebrar todo lo que significa una luna llena en el signo o en los signos que se relaciona mucho con el pensador. Las lunas llenas nos invitan siempre a la culminación de un proceso que inició cuando existió, cuando se dio origen a la luna nueva. Entonces, el hecho de que tengamos este 4 de diciembre una luna llena, pues es prácticamente el universo contándonos la historia de algo que termina, de algo que nosotros empezamos a cerrar para cada uno de los signos a través del pensamiento. Casi siempre las lunas llenas que se dan en este eje de Géminis y Sagitario nos invitan o nos evocan a tener pensamientos o recurrir hacia toda la energía geminiana que nosotros podamos expresar. El Sol va a estar a 13 grados en el signo de Sagitario y la Luna la vamos a encontrar a 13 grados también de Géminis, haciendo una oposición perfecta que es lo que da origen a las lunas. Creo que el aspecto astrológico más tenso que podemos tener en esta lunación son los aspectos que se relacionan a través de los nodos. Los nodos son puntos matemáticos donde se va referenciando un tema que inicia y un tema que finaliza. No es el mejor o no es la parte o la luna llena que vamos a tener quizás la más armónica tomando como referencia los puntos nodales. Por el contrario, es un punto de inflexión o es un punto que nos pone a pensar, típico de Géminis, mucho más de lo normal acerca de nuestro destino o acerca de los patrones o conductas que nosotros venimos realizando de manera cotidiana. Así las cosas, aprovecho para saludarlos y desearles un excelente mes de diciembre con una maravillosa luna llena que vamos a tener en el grado 13 en estos dos, Sagitario y Géminis. Por eso la reunión y la cita es para empezar a mirar cuáles son las particularidades o cuáles son los mensajes que vamos a tener para cada uno de los signos del zodiaco a partir de este 4 de diciembre, que esto ya está a 2 días. En 2 días empezamos a vivir esta relación de la luna. Las lunas llenas por lo general nos dan un enfoque de pensamiento o nos dan un enfoque de algo que se va terminando dentro de la relación de tiempo y espacio. Aquí es necesario acudir a lo que hicimos o a lo que nosotros iniciamos por allá hace más o menos unos 6 meses. ¿Qué fue lo que hicimos cuando existió esta luna nueva? Cuando se dio la luna nueva en el signo de Géminis, calculen ustedes por allá alrededor de junio, más o menos. Entre junio y julio, a veces no tiene que ser exactamente la fecha puntual, pero sí durante el mes donde nosotros podamos movernos en relación a esa luna. Entonces, devuélvanse qué había, qué hicieron, qué empezaron, qué se dio, qué se originó por allá en ese mes 6, en el mes de junio, a principios del mes de julio, y esto sí es lo que nos va a ayudar a poder entender un poco más de qué se trata esta lunación que se forma pasado mañana. Las lunas llenas son invitaciones a cerrar temas de ejes que nosotros creíamos o creemos que no son importantes. Por eso en la antigüedad las lunas llenas es cuando la savia está más arriba, es cuando se hacen algunos procesos fértiles con la tierra y es donde nosotros logramos escarbar. Por eso en la agricultura se utiliza mucho la luna llena para hacer ciertos procesos de escaneo, por así decirle, acerca de la tierra y los nutrientes y lo que podemos sacar acerca de ello. Una luna llena es la que nos permite generar ese foco de conciencia o se llena de esa luz solar que significa la conciencia y de lo que nosotros podemos analizar a través del pensamiento o donde nosotros podemos colocar toda nuestra atención para cerrar un proceso de vida. Entonces, dentro de esta línea, voy a compartir el radis de la carta. Vamos a mirar paso a paso a qué nos convoca, qué nos trae esta lunación. Sí, 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 ya estoy por aquí en Orlando. A los que están preguntando, un abrazo también para ustedes. Muy buenos días, feliz martes. Estamos en diciembre y nosotros somos los que debemos colocar ese inicio de diciembre o lo que debemos relacionar más con la energía que tenemos activa ahora. Si colocamos el radis de esta lunación, va a ser algo así. Aquí lo voy a compartir en pantalla. Ustedes me dejan saber si ya lo pueden revisar, si ya lo pueden mirar, si ya lo tienen por ahí. Aquí. Yo creo que ahí ustedes ya pueden ver la carta. Ustedes me dicen si ya pueden ver la carta para eso.
Buenos días, qué bueno verte en vivo. Un abrazo también para ustedes, los que están en YouTube, los que están en TikTok. Un abrazo también. Un fuerte saludo. ¿De qué se trata el tema? Vamos a hablar de la luna llena que tenemos este jueves. Vamos a tener luna llena este jueves. Jueves 4 de diciembre y una luna maravillosa en ese grado 13. Aquí, claro, vale la pena resaltar qué es lo que nosotros tenemos en ese grado 13. Aquí cada uno de ustedes debe mirar qué es lo que tiene en ese punto o en ese grado 13 para que sea más fácil, en este caso, según sean sus cartas, pues poder referenciar también algo o algún mensaje implícito que pueda estar, ¿no? Sobre todo en ese grado importante. Denme un segundo que estoy acomodando la cámara. Esto tiene su detalle y ya ustedes me dicen si la pueden ver. Esto, por ese lado creo que sí, ya quedamos listos. Bueno, este mandala que estoy compartiendo en pantalla es el mandala de este jueves, 4 de diciembre, y aquí vamos a empezar a analizar cada uno de los cortes que se da, cada uno de los puntos matemáticos. Generalidades de esta luna llena que vamos a tener. Bueno, una de las generalidades es que se da en el grado 13. Observemos acá la luna en el grado 13 de Géminis a 4 segundos, tomando como referencia hora Orlando, Florida, y tenemos el Sol a 13 grados en el signo de Sagitario. Esta oposición que yo estoy compartiendo acá en pantalla es a lo que usualmente le llamamos una luna llena, cuando el Sol se ubica en un signo y la luna se ubica en el signo opuesto complementario. El Sol y la Luna nos referencian mucho los procesos de mente, nos referencian mucho los procesos conductuales o los procesos cognitivos, donde nosotros analizamos, procesamos. Por eso el Sol evoca un punto de conciencia en nosotros. El Sol en la astrología es tomado también como esa chispa y esa fuerza intuitiva donde nosotros podemos manifestar algo. Esa palabra manifestación es muy solar. La energía solar tiende a ser muy manifestada, por eso es una energía muy fuego, es una energía muy yang, es una energía directa, proyectil. El sol es ese punto álmico o esa relación donde nosotros hacemos conciencia. Dicho de otra manera, en algunas culturas incluso las lunaciones o la luna llena está tomada en referencia al alma, el sol, y la luna referencia el cuerpo, la necesidad. Entonces, donde se ubica la luna, hay una necesidad de llenar. Por eso la luna es la encargada de decirnos cuando tenemos alguna necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos necesito comer, eso es un efecto muy lunar. Nuestro cuerpo biológicamente nos está pidiendo alimento. Tengo sed, necesito tomar algo. Esa necesidad se observa mucho a través de los procesos lunares donde nosotros necesitamos hidratar la materia, independientemente de que el sol, la luz, nos evoque otro punto de conciencia, es una necesidad biológica. Necesitamos de cobijo, necesitamos de abrigo, necesitamos de comida, necesitamos un techo, necesitamos del otro, necesitamos una familia. Esa palabra necesitar está muy conectada con la luna. ¿Qué pasa cuando hay una luna llena? Es el momento donde el universo nos invita a hacer conciencia, luz, alma y cuerpo. ¿Qué tan compenetrados está la luz o la energía de alma en relación con la materia? ¿Hasta dónde nosotros podemos unir? ¿Sí? Por eso se llena la luna de luz. Este concepto de que se llena se llena de luz solar y empieza a proyectar sobre nosotros la energía solar de conciencia. Se va a dar en dos ejes que relaciona mucho la mente, relaciona mucho el pensamiento. De esta parte o este signo que ustedes ven acá, yo lo voy a señalar. Este que tenemos acá es la zona Géminis. Esto aplica independientemente de que seamos del signo Géminis, ascendente, Sol, Luna, no tiene nada que ver. Estas son generalidades de la Luna que vamos a tener. Y todos tenemos en nuestra carta una parte Géminis, una parte, en este caso, comunicativa. ¿Cómo poder comprender Géminis de manera global o de manera horoscópica a nivel zodiaco? Géminis es la capacidad de hablar, Géminis es la capacidad de pensar. Independientemente del signo que nosotros seamos, hablamos. Independientemente del signo que seamos, nosotros escuchamos y podemos comprender. Eso es Géminis. Géminis es la comprensión y el entendimiento. En esta capacidad de Sagitario, que es el otro signo donde se va a dar la luna o lo que corresponde como eje complementario, en Sagitario nosotros vamos a encontrar la flecha o encontramos ese punto de origen hacia donde queremos migrar.
Sagitario es la capacidad expansiva que tiene cada uno de nosotros de atrevernos, porque eso es un atrevimiento, atrevernos a pensar mucho más allá de los ejes complementarios o habituales o cotidianos. Esta luna llena nos invita a revisar todos los procesos de mente, cuál es esa voz, cuál es ese ruido que de manera permanente y constante hay dentro de mí. Todos indiscutiblemente tenemos un Géminis dentro de nosotros. Esa conversación cotidiana, esa conversación habitual, como nos lo han vendido muchas veces, el ángel bueno y el ángel malo. Es que el angelito bueno o la parte buena de mí, hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Esto es muy de pares, típico de Géminis, típico de la energía geminiana. Si el Sol está en Sagitario, está apuntando o la invitación es hacer un solo principio, es decir, sacar de Géminis, sacar de todo el proceso mental, sacar un solo principio que nos permita ir mucho más allá o que nos permita avanzar en la vida. Una de las características del signo de Sagitario es proyectarnos a futuro, por eso está regido, en este caso, por su planeta que es Júpiter. Si nosotros vamos a tener pasado mañana, 4 de diciembre, una luna llena en el signo de Géminis, obligatoriamente necesitamos mirar cuál es la posición de Mercurio, que es su planeta regente. Mercurio es el planeta que rige esta lunación, es uno de los planetas que va a estar gobernando todo el proceso lunar de acerca de esta luna que vamos a tener. ¿En qué sentido? Mercurio ya hizo un proceso de retrogradación y ya lo tenemos directo. Yo voy a señalar acá en la pantalla, voy a cambiar de color para que a ustedes les quede fácil, los que de pronto no son tan habilidosos con la astrología, les quede fácil comprenderlo acá. Este planeta que estoy encerrando es Mercurio, que está a 22 grados de Escorpio, y es el planeta que rige a Géminis, protagonista de esta luna llena que vamos a tener. De otra parte, debemos observar a Júpiter, que es el planeta regente de Sagitario, la otra parte de la lunación, donde está el Sol. ¿Cuál es la relación y qué es lo que une estos dos planetas? La relación que hay entre Júpiter y la relación que hay entre Mercurio es supremamente positiva. Técnicamente en astrología a esto le llamamos un trígono, ¿sí? Trígonos. El trígono, ¿qué significa esto de trígono? El trígono es una palabra muy técnica o nos habla del tecnicismo, la diferencia que hay entre un planeta y otro en relación de 120 grados, siendo una energía demasiado armónica, quizás una de las energías más armónicas que podemos tener astrológicamente hablando. Entonces, si ya sabemos que Mercurio, que es el planeta que rige a Géminis, y de otra parte Júpiter, que es el planeta que rige a Sagitario, donde se va a estar dando esta lunación, pues nos convoca a utilizar este trígono, a utilizar esta oportunidad que está haciendo Mercurio con Júpiter y tener la capacidad de sacar o darle verbo y darle voz a todos aquellos pensamientos que están guardados, típico donde se encuentra Mercurio en este momento, que es Escorpio, la zona más oculta de nosotros, o zonas dolorosas, zonas donde nosotros nos ha costado trabajo integrar. Por eso este trígono que viene acompañado con esta luna llena que vamos a tener es la gran oportunidad de darle verbo, de darle voz a aquellas emociones que vienen atragantadas, quizás si fuera la palabra más coloquial para poder manifestar acerca de algo que no hemos podido verbalizar o algo que no ha sido fácil porque me duele. Casi siempre cuando se dan estas lunas llenas en el eje Géminis-Sagitario, hay todo un proceso y hay todo un backup de dolor. Es decir, no es tan fácil para mí hablar acerca de eso. En consulta también podemos referenciar mucho estos aspectos de luna llena cuando el consultante prefiere evadir. Géminis por eso tiene la relación de escapista o que se puede escapar a través del pensamiento y quedarse ahí como en las nubes pensando todo el tiempo. Recordemos que esto que estamos hablando es general, es el ambiente general que vamos a tener este 4 de diciembre con la luna llena para todos los signos del zodiaco. Ya vamos a ir signo por signo, cuál es el punto focal o qué es lo que más debe trabajar, pero como generalidades tenemos esto. Una luna llena que se da al grado 13 y convoca mucho la energía de Mercurio y en este caso la energía de Júpiter que están muy bien aspectados, lo cual va a permitir que exista esa fluidez de poder manifestar lo que siento. A Géminis se le atribuye mucho el signo de hablar, el signo de decir, el signo de comunicar y que Géminis habla y que Géminis comunica y que las personas de signo Géminis son muy comunicativas o ascendentes en Géminis y que deben aprender a decir las cosas y todo esto demás. Pero hay algo que se olvida mucho de Géminis y Géminis es el signo también que escucha. Es decir, los oídos, la parte auditiva, nosotros la vemos en astrología a través de la energía geminiana.
a través de Géminis. Entonces, esta luna llena también nos invita a escucharnos, ¿sí? Es una invitación a escuchar mi necesidad de comunicar, a escuchar mi necesidad de pensamiento, a escuchar mi necesidad de lo que yo muchas veces no he atendido por polarizar, ¿sí? Géminis habla mucho de pares y en cambio Sagitario es el que coloca, Sagitario es como la mira, ya, como si estuviéramos jugando al arco, sí, y hay un punto donde nosotros logramos hacer enfoque y dar justo en ese blanco o en ese punto donde nosotros queremos llegar. Por eso Sagitario nos invita con la flecha A, después de hacer un proceso de discernimiento o hacer todo un proceso de pensamiento, poder aterrizar toda esa energía en un punto focal. Claro, las lunas llenas nos invitan también a despojar y a soltar. Todo lo que tenga que ver con luna llena, sea en el signo que sea, siempre tiene el ingrediente de soltar o siempre va a tener este ingrediente de soltar, dejar ir, no volver a ese sitio, no volver a ese culminación. Quizás es la palabra más adecuada para referenciar esto, es culminar. Un proceso que culmina en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer énfasis en esta lunación? La clave nos la da la luna nueva, es decir, la luna nueva que se formó hace 6 meses. Por eso al inicio del live les decía, devuélvanse, qué fue lo que ustedes iniciaron, qué fue lo que empezaron cuando hubo una luna nueva en Géminis, que eso fue por allá en el mes de junio, en el mes de julio, 6 meses atrás. Ahora, este 4 de diciembre, es cerrar ese ciclo y empezar a condensarlo o finiquitar ese proceso. Es una luna, le llamo yo, muy programación neurolingüística, porque esa palabra de PNL o esa palabra de biodescodificación encierra mucho este eje, el eje de Géminis y el eje de Sagitario. Si podemos darle una silla, podemos darle un lugar a la energía de PNL o a la energía de biodescodificación, es este. Géminis Sagitario, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos relacionando? ¿Y cuál es la interacción que hay? Hasta ahí todo va perfecto, hasta ahí todo va muy bonito, hasta ahí solo porras, hasta ahí tenemos una luna llena maravillosa donde vamos a culminar procesos mentales que nos van a servir, que nos van a aportar. Tenemos una energía de Júpiter que nos invita a darle voz, a darle fuerza, a encarnar quizás aquellos procesos dolorosos, típico de Mercurio que esté por ahí revolcando asuntos escorpianos. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ha estado o está pasando por un momento de enduelar algo. Mercurio estuvo retrogradando en Escorpio, en ese lugar donde lo está haciendo y donde justamente se va a dar la lunación. Ahí también hubo una conjunción con Venus hace poco. ¿Qué quiere decir toda esta información? ¿A qué vamos con todo este tema? A no polarizar las cosas y tener la capacidad de mirar cuáles son los dos efectos que tiene esta lunación. Podemos evocar únicamente al gemelo bueno, típico de Géminis, y todo está perfecto y nada, no hay nada malo, no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar. O podemos ver todas las cosas totalmente negativas, nefastas, desde el gemelo malo, desde todo esto ha sido malo y no me ha dejado ningún aprendizaje, o el exceso. Aquí es donde debemos hacer una comparativa o una narrativa de los hechos de lo que hemos venido viviendo. Ahora les voy a contar otra parte positiva que se suma a esto y lo vamos a relacionar con Saturno. Saturno es uno de los grandes protagonistas de esta luna llena que vamos a tener. Se ubica a 25 grados de Pisces, haciendo también un aspecto trígono a Júpiter, es decir, a 120 grados exactos en relación a los dos planetas que rigen esta luna llena. Ya sabemos que si la luna llena se da en el eje Géminis-Sagitario, evoca a Mercurio y Júpiter, los cuales están muy bien relacionados entre sí para este 4 de diciembre. Entra un tercer participante que es Saturno, también muy bien acomodado. Fíjense que Saturno que tiene tan mala fama y Saturno que es como tan temido en muchos procesos astrológicos porque nos pone situaciones precarias o nos pone a vivir situaciones de corte, a veces incluso, aunque no queramos, debemos tener que hacerlo. Saturno es muy regente de la muerte, Saturno es muy regente de los cortes drásticos. Saturno es el planeta que nos ayuda a decir esto no se puede hacer con anestesia, sino que tiene que salir de un solo tajo. Pues ese planeta severo o constructor o ese planeta rígido, estructurado, que quizás evoca a la norma y al tiempo, ahora en esta luna llena que vamos a tener, juega a favor, juega a favor. Entonces cuando Saturno, esto creo que es la parte para mí
desde mi objetividad, desde mi observador, para mí la cereza del pastel, esta es la cosa más dulce, este es lo precioso de esta luna llena que vamos a tener. Que tener a Saturno como constructor en una luna llena, eso no se ve cada 8 días, ni se ve cada año, ni cada 2, ni cada 3, ni cada 12 años. Esto pasa muy pocas veces en la vida y para volver a tener una luna llena en Géminis con estos aspectos de Mercurio, Júpiter y Saturno, pues tendrán que pasar muchísimos años. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué lo menciono? Si Saturno, que es todo lo más temido muchas veces en la carta, incluso muchos de ustedes, aunque no sean tan habilidosos, algunos, los que ya lo son, saben a qué me refiero más a fondo. Saturno pues es el temido de la carta. Es que tengo a Saturno aquí. Es que Saturno me está pasando por allí. Es que Saturno está en tal cosa. Es que Saturno, y se vuelve como, uy, ¿cómo nos quitamos y cómo nos hacemos hacia un lado para que Saturno no nos toque? Para que Saturno no me vaya a tumbar. ¿Será que Saturno por mi casa 7, qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar? Y todos esos interrogantes son muy saturninos. Pues en esta luna llena que vamos a celebrar el 4 de diciembre lo tenemos a favor, lo tenemos como un gran constructor que nos permite reorganizar, nos permite utilizar todo ese combustible, es decir, que lo que ustedes iniciaron desde junio, calcule, junio, julio, hasta ahora, este 4 de diciembre, todo lo que hemos venido haciendo estos 6 meses es utilizarlo para direccionar la flecha o direccionar lo que pide el Sol en Sagitario en miras a lo que va a ser el 2026. ¿Qué sirve para esto? ¿Qué sirve? Necesitamos ser mucho más habilidosos del pensamiento, mucho más habilidosos del pensamiento. ¿Qué significa? ¿Qué nos evoca? Recordemos que Géminis, si rige la mente, esto corresponde a un 5%, nada más. Todo lo que nosotros podemos ver, sentir, todo lo que nosotros podemos analizar acerca de la existencia de la vida, lo que nosotros creemos que es materia o etcétera, corresponde simplemente a un vago 5% de la realidad. Esto es lo que nos está diciendo Saturno en esta línea. ¿Cómo podemos jugarle a la mente y cómo podemos planear o construir desde Pisces? Porque recuerden que tanto Saturno como Júpiter como Mercurio están en signos de agua. Cuando una luna llena se da con sus constructores en signos de agua, evoca mucho la parte emocional. Emotion, no emocionarnos, hacerle venia a todo lo que tiene que ver la forma de sentir. Dicho de otra manera, es una luna llena que nos invita a sentir y a sacarle provecho a lo que hemos venido viviendo los últimos 6 meses y no darle tanto protagonismo a las cosas que no se han dado. Evidentemente muchas cosas no han dado o no han sacado ese fruto o quizás no ha sacado esa cosecha que de pronto alguno de ustedes quieran. Pero por ahí va esta línea de tiempo. Aprovecho para saludarlos, aprovecho para leerlos por acá en TikTok. Un abrazo también para ustedes. Buenos días, soy Géminis. Claro, esta luna ahora que ustedes mencionan, por ejemplo, que son de signo Géminis o ascendentes en Géminis, pues sí va a tener mucha referencia en estas particularidades geminianas. Creo que uno de los signos protagonistas va a ser Géminis, evidentemente Sagitario. Los signos de agua también están siendo convocados, Cáncer, Escorpio, Piscis también va a ser un signo que se relaciona mucho con todo lo que se está viviendo acá. Bueno, hasta ahí está lo bonito, hasta ahí está lo perfecto, o sea que va a ser una luna llena maravillosa, va a ser una luna llena preciosa, claro que sí, 4 de diciembre, por eso este jueves quise hacer una meditación, de hecho vamos a estar haciendo una meditación, les decía ayer a los del grupo de meditación Merkaba que vamos a hacer una meditación extra este jueves, justamente con memoración a esta luna llena que vamos a tener en el eje Géminis-Sagitario. Pero, pues hay sus cositas, hay sus cositas. Me falta contar la partecita de trabajo, porque hasta ahí todo va muy fluido, y entonces que Júpiter está en trígono con Mercurio, y que Saturno está una maravilla, y que qué alegría, y que qué felicidad, y que solo bombos y platillos. Sí, y eso está ahí. Pero pues voy a contar la parte de trabajo. Pongámosle una palabra bonita, pongámosle, sí, una palabra linda. Pero ustedes me están entendiendo. Vamos a colocarle la parte linda, ¿no? Vamos a mirar esto con lupa. Yo sé que ahí me están entendiendo a qué me refiero. Toda luna llena trae un propósito a trabajar. Y en este caso, el tema coyuntural o el tema que nos exige mucho es la relación que se da entre los nodos.
Aquí lo voy a poner entre los nodos. Fíjense este cuadrado que estoy haciendo con las flechas negras. Bueno, debí haberlo hecho con las flechas rojas, pero dejémoslo ahí en negrito. Pero debí haberlo hecho. Es más, lo voy a borrar y lo voy a colocar con flechas rojas para que se entienda. Este cuadradito de flechas rojas, rojo, 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 ¿qué significará el rojo? A ver, alguien que me ayude, ¿qué significa el rojo? Ese cuadradito que hago con flechas rojas, ¿sí? Acerca de esta luna llena que vamos a tener este jueves este jueves 4 de diciembre, pues aquí viene la partecita no tan agradable. Acción, dicen por acá, pasión, muy bien, Marisol, me gusta eso. Nani colocó un cuadradito. La tarea para construir, exacto, dice por acá Isis, Diana Brucé, dice, soy Géminis en casa 9. Bueno, pues esta información es para ti si eres de signo Géminis. Hola desde Santa Marta, Colombia, ascendente en Géminis, pues esta información es muy para ti. Híjole, eso no es justo. Señalizaciones, exacto, señalizaciones. Cuadratura, dice por aquí María. A ver quién dice por acá. Paola Capo, buenos días. Bueno, buenos días a Paola, ¿cómo estás? Tensiones, muy bien, tensiones. Alerta máxima, esa me gustó, alerta, alerta. El rojo nos dice, ¿qué nos dice el rojo? Stop, ¿no? Alerta, no pase. Cuidado. Yo estuve de cumpleaños ayer, muy bien, vamos a mirar, feliz cumpleaños para ti. Energía Yang, exacto. Desde República Dominicana, cuadrados a los nodos, exactamente. Bueno, los veo y las veo que están muy enterados, cuadratura, dicen por acá en TikTok. Pues sí, esto que estamos formando, esa es la parte tensa, es la tarea a resolver. Todo lo que dijimos antes, por eso empecé por el postre. Y que la luna y que el sol y que Mercurio y Júpiter y qué maravilla y que Saturno ayuda y todo lo demás. ¿Qué son los nodos? ¿Qué significan los nodos? ¿Qué son los nodos para una luna llena? Pues esto es súper importante porque los nodos, esto es un nodo, esto que está acá es un nodo, ahí lo estoy escribiendo en pantalla para que ustedes se ubiquen y este es otro nodo. Los nodos no son planetas, pero son puntos que nosotros tomamos en referencia en la astrología para hacer un punto matemático o es donde se cruza justamente la órbita del Sol y la Luna en relación al planeta. Dicho de otra forma, o para no ponernos tan técnicos, los nodos juegan un papel muy importante cuando hay una luna llena, sobre todo cuando hay una luna llena, porque nos forma un aspecto de buscar una solución de algo que llega a un punto final, ¿sí? Relacionándose a través de el nodo norte, que es hacia donde yo me dirijo álmicamente, y el nodo sur, lo que debo soltar. Hay un punto que me está pidiendo la vida con estos nodos, o ahí está la cuadratura, algo no me cuadra, algo no está cuadrando dentro de mi vida. Este énfasis o esta lunación que se da en cuadratura con los nodos es la invitación a revisar qué es lo que me está frenando o dónde estoy colocando yo el freno. Muchas veces no es que la vida me esté frenando, muchas veces no es que algo de afuera me frene, muchas veces es que nosotros mismos lo estamos frenando. Nosotros mismos estamos impidiendo que eso avance o estamos impidiendo que eso se sane. Eso lo podemos ver incluso en psicología, en este eje Géminis-Sagitario. Muchas veces el paciente mismo, el consultante, el paciente en psicología es el que no se quiere sanar. Y esto tiene un trasfondo y eso suena un poco extraño. ¿Cómo es posible que una persona no se quiera sanar si está buscando sanarse? Sí, pero en el fondo hay un tema que no quiere soltar ese dolor. Entonces, los nodos, esta cuadratura de los nodos en relación a la luna llena nos está diciendo que hay una tarea que debemos dejar atrás, hay una cantidad de recuerdos, para ser más específicos, tomando como referencia que la luna está en Géminis y nos evoca a recuerdos, temas del ayer, pensamientos, personas, nombres, situaciones, issues que podemos vivir, que tuvimos o tuvieron lugar estos 6 meses y que yo estoy reteniendo esa energía y todavía no logro fluir. Por eso es muy importante con los nodos o con esta cuadratura que se forma, en que nosotros tengamos esa capacidad de decir, venga, mentalmente, ¿qué es lo que no me deja fluir? ¿Cuáles son estos pensamientos que yo no me atrevo a soltar? ¿Cuáles son estos recuerdos o todavía estoy viviendo del recuerdo? Dicho de otra manera, es eso.
¿Cuáles son los recuerdos que ocupan mi existencia hoy, que están ocupando un espacio en el hoy? ¿Cuáles son estos recuerdos, estas imágenes, estas palabras o todo esto que está evocando un recuerdo en el hoy? Y llena es como si llenara el espacio actual y no permitiera que la energía del nodo norte que está en Piscis, que lo nuevo migre o que las nuevas cosas o los nuevos estudios o las nuevas personas lleguen. Esto tiene mucho que ver con la psique. Entonces, ¿cómo podemos hacer un estilo de referencia o cómo podemos verlo? ¿Hasta dónde me estoy polarizando en que no pasó absolutamente nada? ¿O hasta dónde estoy viendo que todo fue terrible? ¿En cuál de las dos están? Porque Géminis tiende mucho a esto. Géminis, por eso Géminis es un signo que se caracteriza por ser mutable. ¿Qué significa esta mutabilidad? Que a veces puede verlo o todo como el gemelo bueno, todo está perfecto y estoy siendo 100% luz, o gemelo malo, todo está malo y todo lo que ha pasado y no hay nada bueno. Esas polaridades, esos temas extremos que ustedes pueden tener. ¿Cómo vamos hasta ahí? Qué lindo conseguir un en vivo tuyo, Javier. Un abrazo para ti también. Porque no es fácil mirar cara a cara nuestros miedos y cosas que ya no van más, pero hay que darle el paso, salir de de la negación. Eso es típico también. Esta cuadratura nos invita a eso, a estar saliendo de esa negación o de ese punto focal que a veces no es tan agradable, ¿no? Trabajar a superar, fuego, te puede quemar, dicen por aquí. A ver, Blanca, alerta. Lucy, muy bien. Soltar el dolor y hacer trascender, pero no es fácil. Nos cuesta mucho tomar decisiones. Buen día, Laureca, muy bien también. Me gusta ese concepto que utilizas. Exacto, punto de destino. Salir, a ver, ¿qué dice? De lo que nos daremos cuenta. Exacto. Es más que darnos cuenta, esta posición astrológica, esta cuadratura, muy técnicamente hablando, con los nodos, ya sabemos qué es, ya sabemos que está, ya sabemos de qué se trata, pero casi siempre es la oposición o como decían ustedes, la negación a no quererlo ver por alguna razón o a no querer fluir por eso, ¿no? A no quererlo conseguir un poco más allá de. Ahí donde se siente, donde se percibe esa molestia, dicen por acá en TikTok, el trabajo que se debe hacer, los propósitos que debemos ponernos para ir hacia adelante o hacia la verdad que nosotros queremos. No es fácil, siento que estoy en Géminis malo. Exacto, esta cuadratura es la parte, yo no le llamo negativo porque no es negativo, no es algo que sea negativo, simplemente es un tema a resolver. Es un tema a resolver aquellos recuerdos. Yo creo que lo que más pesa, de hecho en psicología es igual, lo que más pesa del ayer son los recuerdos, lo que más pesa del ayer fue la palabra que me dijiste, lo que más suele generar quizás un punto de dolor es que tú me dijiste esto, tú me heriste con esto, tú no me dijiste la otra, o bien sea porque me hayas dicho, o bien sea porque no me lo dices también. Importantísimo para esto, o cómo solucionarlo, o cómo llevar a un punto de negociar, la escucha, escuchar, escuchar. Esta luna llena nos pide eso, escuchar, pero más que escuchar al otro, más que tener que escuchar al otro, es escucharnos a nosotros mismos. Más que escuchar al otro es hacer la referencia de qué es lo que está tomando espacio o cuáles son aquellos pensamientos que ocupan un lugar en mi hoy, pero que ya no existen, ya no están, ya no se da, eso ya no existe, ya no hace parte de mi vida. Simplemente son recuerdos, simplemente son temas del ayer, simplemente fue algo que ya pasó, algo que ya se dio.